acompañarnos. Y hoy el señalador apunta directamente al tema aduana. ¿Cuánto hay detrás de esta palabra, de este mundo, como un mundo paralelo, ¿no? Y pocas veces se habla de esta realidad. Pero tenemos el informe y luego hablamos aquí con quienes entienden, investigaron y saben sobre este tema. Mucho se habla, pero poco se sabe. Pasan los gobiernos, los funcionarios, pero el negocio de la aduana sigue su curso. Miles de millones se manejan de forma paralela y todos miran para otro lado. Casi todas las grandes batallas políticas e incluso las guerras que ha vivido Argentina, antes de que se llamara así, han venido por la aduana y por el control de ese gran negocio que es el puerto de Buenos Aires. Los grandes medios no profundizan en las investigaciones. Hoy, en El Señalador, un informe exclusivo sobre el gran negocio de la aduana. Estuvimos viendo el informe. ¿Cómo están, caballeros? Muy bien. ¿Vos, Cari? Pero muy bien. Y las chicas del otro lado, encantadas con que estén ustedes. Sí, Tienen muchos admiradores. Quiero decírselo. Me llegaron informaciones. Ahí está. Ahí ya salió el agrandado. ¿Todo bien, Miguel? Todo bien. ¿Todo bien, Julio? Bárbaro. Bueno, vimos el informe y un tema que no se trata habitualmente en los medios, ¿no? No, la verdad que no, es un tema que no sé por qué no se lo trata mucho. Se ve que es como que no se lo quiere tratar mucho. Parecería como que no conviene tratárselo mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que es una de las fuentes de muchos de los grandes negocios que han habido en el país durante muchos años. Es uno de los centros donde ha habido grandes focos de corrupción, e incluso hoy los hay todavía. Realmente es un lugar donde uno dice cómo trabajan, porque, por ejemplo, después vamos a discutir más a fondo, ¿no? Pero uno se pregunta cómo trabajan, porque, por ejemplo, de golpe tenés unos controles siderales en un aeropuerto y de golpe vos, por ejemplo, tenés situaciones o casos que vos decís fronteras abiertas en algunos lugares del país. Por ejemplo, sí. Bueno, las situaciones que pasaban con las famosas de Hayes. O sea, hay tanta cosa rara que pasa ahí adentro que es como para analizarla muy a fondo. Yo creo que el problema es que si se abre una tapa empieza a salir tanta cosa que yo creo que va a ser difícil pararla, ¿no? Hoy vamos a abrir una pequeña tapa. Vamos a abrir una pequeña tapa dentro de un ratito, Miguel. Sí, yo lo que definiría hoy como aduana, ¿no? Actual, que es el organismo que es la caja negra de los políticos, o de la política, para decirlo de alguna forma. Y esto tiene que ver con todo lo que sucedió desde la designación de Gómez Centurión al frente del organismo. Ahí empezó toda una serie de cuestionamientos en donde se vio que había mafias organizadas, tanto en relación con la política como en la relación con otros empresarios. Eso, digamos, de tanta importancia, porque yo creo, y después le vamos a preguntar a nuestro invitado, ¿cuánta plata maneja este sistema? Que son, a mi modo de ver, millones y millones de dólares, y por ahí me quedo corto. Y no se hizo con esta grave denuncia que separaron a Gómez Centurión. La sociedad no tiene información, o poca tiene información. Como que estamos muy ajenos a esa que pasó. realidad, ¿no? Se reintegró a Centurión al frente de la aduana, con límites, quizás con algunos límites, pero no se sabe qué está pasando con estas mafias organizadas de la aduana. Hay muchos interrogantes, pero para eso lo tenemos aquí a nuestro querido amigo periodista Marcelo López Macía, quien ha investigado el tema aduanas. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Hola, Karina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, y la primera pregunta sería, ¿por qué no se trata en los medios este tema, no? Bueno, es increíble porque esto ocurrió a 10 cuadras de la Casa Rosada, en el puerto de Buenos Aires. Cuando yo hice este libro, en octubre, noviembre del año pasado, que era
Juan José Gómez Centurión el error de Mauricio Macri. Lo que tenía eran las declaraciones de la primera etapa, ¿no? Hay dos causas, una con el doctor Aguinsky, que son escuchas legales hechas por un juez, otra con el doctor Lijo, que son escuchas ilegales, clandestinas, que muchos suponen que fueron organismos de inteligencia, que se la dieron al doctor Lijo. Pero lo cierto es que yo tenía, bueno, las declaraciones, las escuchas, y con eso pude hacer 150 páginas y explicarlo. Pero ¿qué ocurrió? Después de esto, ya sobre diciembre, varios de los presos, 3 muy importantes, Edgardo Paulucci, el jefe de la aduana de Buenos Aires, el tipo que maneja todos los puertos de Buenos Aires, que manejaba, Carlos Voldemar Barreiro Laborda, Cookie, un empresario privado que era el tipo que hacía el fronting, el tipo que iba a pedirle la coima a los empresarios para que ingresaran los contenedores, y Federico Tiscornia, el hermano del ex juez federal Guillermo Tiscornia. Los 3 se arrepintieron. ¿Y los 3 qué dijeron? Había una organización en la aduana, cuando llega el macrismo y en los primeros meses quedan en rezago 9.500 contenedores, que no son reclamados y que generalmente, ¿qué se hace? Se los subasta. Se llama, se los subasta y, bueno, aparecen siempre alguna mafia que compra, pero bueno, la gente lo puede comprar. La clave es la circular 578, que el titular de la aduana de la DGA, Gómez Centurión, le hace firmar a Edgardo Paulucci, al jefe de la aduana de Buenos Aires. ¿Qué decía esta circular? Que los 9.500 contenedores que estaban en rezago podían ser nacionalizados, podían ingresar al mercado argentino. Lo firma Paulucci y es su sentencia de muerte, porque por eso va preso, por haberlo firmado. Pero Paulucci, ¿qué dice? Dice, mire, yo lo firmé, pero por orden de Gómez Centurión. ¿Por qué dice esto? Edgardo Paulucci es un tipo complicado, es un tipo que viene de la aduana de Chegaray, de la aduana paralela, se hizo millonario, lo detuvieron en el country Abril, 50 gendarmes, en una mansión que vive en ese country donde está la madriguera, ¿no? En buena medida la corrupción política de la provincia de Buenos Aires, cerca de La Plata, tipo que tiene muchas propiedades en Buenos Aires, tiene autos de colección, siendo empleado de aduana declara $1,5 millones como patrimonio. Es un tipo complicado, un abogado muy vivo, pero un tipo que nunca estuvo preso. Entonces, preso en Carlos Paz, está en un lugar tranquilo, hasta que lo trasladan a Buenos Aires. Lo trasladan a Comodoro Pi, una mañana a las 4 de la mañana, oscuro. Ustedes saben cómo son esos camiones, ¿no? Donde se trasladan a los presos, la guardia va en la parte de adelante, en la cabina, no está con los reos, porque le podrían quitar un arma, por una cuestión de seguridad, apenas los miran por una mirilla. Los camiones más nuevos tienen un servicio de televisión, pero no se meten con los reos. Y cuando se trasladan, la mañana que Paulucci tiene que venir a Comodoro Pi, los reos comienzan a soltarse las cadenas, empiezan a levantarse y lo increpan. Esto ocurre cuando uno se presenta en un penal, en una cárcel y nadie lo conoce, cuando es primario, cuando es la primera vez que llega, y ocurre también en un camión. El preso que va con el otro quiere saber, bueno, ¿vos qué hiciste? Y no tiene que identificarse, en muchos casos tiene que presentar hasta la acusación fiscal. En este caso, Paulucci tenía que contestar qué había hecho él. Y se le van encima. Y realmente lo asustan mucho, muchachos muy jóvenes, muy violentos, muy sacados. Él piensa que lo van a matar, paranoico, por todo lo que había pasado y por todo lo que sabía. Él piensa que lo van a matar. Cuando llega a Comodoro Pi, le dice al juez, mire, me pasó esto durante el traslado, me declaro como arrepentido. Y la ley del arrepentido, pocos meses que tiene, ¿no? Ahora él puede de alguna manera tener esos beneficios y empieza a hablar. Y acusa directamente al titular de la aduana. Yo lo que hice, lo hice porque me lo indicó el titular de la aduana, y empieza a contar cómo funciona la mafia por dentro. Bueno, estamos diciendo que el jefe de la aduana de Buenos Aires, el tipo que maneja los muelles, dice que el capo de la aduana se quiso quedar con $100 millones. Dice que todo el gobierno de alguna manera está involucrado. Dice que la aduana es un foco de corrupción tremendo. No es que pide que declaren sus empleados, si no lo llaman, piden que declaren los vecinos de otro de los imputados, piden que declaren Gómez Centurión. No solamente no declara a nadie, y la justicia no declara a nadie, sino que ningún medio se ocupa. No se ocupa la oposición, el masismo, el Frente Renovador, no se ocupan los kirchneristas, no se ocupan los antimacristas, no se ocupa nadie del tema, ni a nivel político ni a nivel mediático. ¿Con qué crees que tiene que ver eso? Yo cada vez que me meto más en la aduana me da un poco más, ¿no?, de temor por un lado y de curiosidad por el otro, porque es un agujero negro que realmente es patear un panal de abejas, ¿no? Es muy, pero muy complicado. Es un tema, ya, un libro lleva 100 entrevistas más o menos, ¿no? Entonces yo para este libro digo, bueno, serán 200, 250 páginas y delineé 100 entrevistas. Creo que hablaron 2 o 1. En off hablaron 3 y en on 1. Nadie quiso hablar. Pero te digo, he hecho la biografía de Aníbal Fernández, que es un tipo complicado, o de Coqui Capitanich, que era el jefe de gabinete de Néstor, de Cristina.
de los chavistas en Venezuela, de China, de temas que son complicados donde uno entiende que haya temor. Jamás vi el temor por parte de las fuentes potables que encontré en la aduana. Uno lo que pudo ver, digo, cuando surgió este caso de Gómez Centurión es que lo apartaron enseguida, pero también muy rápidamente lo volvieron a poner en su puesto, ¿no? Y hay una participación muy controvertida, y perdón si alguno la quiere, pero es muy controvertido lo que hizo Elisa Carrió. Porque se sabía que Gómez Centurión había sido el jefe de las cajas negras de la política porteña cuando era jefe de la Agencia Gubernamental de Control. ¿Vos te referís a darle la derecha a Gómez Centurión cuando salió en defensa de él? Ella salió en defensa de él, apoyarlo, porque en teoría creo que la función de Gómez Centurión, él fue puesto ahí para un poco para empezar a limpiar. Dicen que fue eso, que fue puesto ahí para meter mano dura y limpiar todo lo que era la carroña que venía de años y años. Sí. No es exclusivo del gobierno anterior, eso ya venía histórico en la aduana, ¿no? O sea, siempre fue la caja negra. Julio, pero desde la justicia, ¿por qué se paró o por qué rápidamente se permitió desde la justicia volver a ponerlo a Centurión sin terminar, digamos, todos los pasos legales o...? Es que eso no fue de la justicia. O sea, la justicia se debe haber iniciado una causa y la justicia obviamente habrá empezado la investigación y habría que ver si no encontraban elementos para seguir adelante con la investigación de la denuncia que hicieron contra él. O sea, procesalmente en una denuncia penal hay varios caminos que se pueden dar. El natural, ¿cuál es? Citación indagatoria, procesamiento. Después tenés otra que es la falta de mérito, que es la contrapartida, que se decreta la falta de mérito, entonces como diciendo, bueno, o se dicta el sobreseimiento. Y después está una figura media híbrida que es como una suerte de un archivo de las actuaciones, que eso quiere decir que no hay elementos suficientes como para seguir adelante, pero que hay indicios, entonces como que lo que antes se llamaba el sobreseimiento provisorio. ¿Qué pasa? Salvo que haya un procesamiento, que ahí ya pasa a una instancia posterior, que el juez tiene que definir después si dicta o no dicta la prisión preventiva y qué otra medida cautelar puede dictar, salvo que sea esa la medida, en las otras eso no afecta en nada la función que pueda estar desarrollando la persona, digamos. La persona puede seguir desarrollando sus funciones. Yo te digo cuál fue el argumento del doctor Lijo, que tenía Lo dejamos, Marcelo, para dentro de un ratito. ¿Cómo no? Y retomamos, hoy nos está acompañando con este tema tan apasionante, ¿no? Como es la aduana, del periodista Marcelo López Macía. Auspicia este programa Banco Provincia. Y al finalizar el bloque, Marcelo, estabas haciendo mención cuando la causa cae en el juez Lijo, ¿no? Claro, cae en el doctor Lijo, esta denuncia anónima, que muchos creen que viene del lado de los servicios de inteligencia, responsabilizan como siempre al villano de siempre, ¿no? Que es Jaime Estiuso. Lo cierto es que Lijo toma la causa y se la saca de encima, ¿no? Como dicen en tribunales, la ruletea. La pasa de Comodoro Pi, que es la justicia federal, a inmigrante, ¿no? A 2 cuadras se la manda al juez penal económico Aguinsky, Marcelo Aguinsky. Pero ¿cuál es el argumento por el cual él no encuentra algo contra Gómez Centurión? Dice el Lijo, en pleno siglo XXI, no encuentro llamados entre Juan José Gómez Centurión, titular de la aduana, y Carlos Oldemar Barreiro Laborda, que era el jefe de esta asociación ilícita, que está preso, que quiere ser arrepentido, que era el tipo que cobraba coimas para entrar los contenedores. No encuentra llamadas entre los 2 celulares oficiales. José López, el tipo que revoleaba bolsos en el convento, tenía 8 celulares. Gómez Centurión podía tener 2 o 3, ¿no? Gómez de Narváez en la campaña, todas las mañanas le decían buen día, dice cómo le va, Colorado, y le daban un celular nuevo con un número nuevo, porque cambiaba de número todos los días. ¿Cómo en el año 2016, 2017 vas a decir que no encontraste llamados? Si sabés que además se encontraron, porque están fotografiados juntos y están filmados en el estacionamiento del Buenos Aires Designs, el shopping del Recoleta, donde reconoce Gómez Centurión que sale con un sobre que Oldemar Barreiro Laborda, le da a él, porque en ese sobre, papel madera, estaban los nombres de los sospechosos que él tenía que investigar. Se juntaban
el capo del fronting con el capo de la aduana, y el capo de la aduana se iba con un sobre. Cuando le dicen si se habían reunido, dice, sí, me reuní. Estaba fotografiado la camioneta blanca Ford Ranger de Gómez Centurión, estaba la Jeep fotografiada y filmada, porque los servicios de inteligencia los habían caminado. Entonces el tipo dice, bueno, sí, nos encontramos. Pregunta para el hijo, si se encontraban, ¿cómo se comunicaban? ¿Por señales de humo, por telepatía? ¿Cómo se comunicaban? Revisó las computadoras de Gómez Centurión, del titular de la aduana, para ver qué comunicación tenía. Encontraron un montón de llamados del entorno de Gómez Centurión con el entorno de Barreiro Laborda, con el chofer de Gómez Centurión y con los otros. Es decir, la justicia, cuando se quiere sacar de encima un tema, cuando quiere ponerse el taparrabo que más le conviene, se lo saca de encima. Y dijo, no encontré llamados, listo. ¿Qué dijo Macri? No encontraron llamados. ¿Qué dijo Carrió? No encontraron llamados. Carrió sabe quién es Gómez Centurión. Porque cuando estuvo a cargo de la Agencia Gubernamental de Control en Buenos Aires, estaba a cargo de la caja negra de la política de Buenos Aires. Cuando llegan a la Nación, ¿a quién ponen en la aduana, que es la caja negra de la Nación? A un tipo que no sabe nada de aduana, al mismo tipo que manejaba la caja negra. Y Paula Oliveto Lagos, que es la mano derecha de Carrió, lo denunció un montón de veces a Gómez Centurión, cuando fueron los 10 muertos en Iron Mountain, porque Gómez Centurión no había controlado ese lugar y fue de alguna manera el que se hizo cargo de todo. Entonces Carrió sabía, y Carrió sabe quién es, y Carrió se fotografía abrazada con Gómez Centurión y de alguna manera fue la gran garante de la impunidad de todo este tema. ¿Por qué lo hizo? Bueno, no sé si por conveniencia política. Lo que se hablaba era que, bueno, que fue como un armado, ¿no? Que se habían editado los llamados y demás. Sí, eso se decía también, como que había sido medio armado para los audios de los servicios de inteligencia están armados. Pero ¿qué ocurre? Que después hay audios legales de OJ, que es justamente el lugar donde los jueces ordenan que se hagan escuchas judiciales, que son exactamente iguales, con los mismos protagonistas, pero hay una arista en la cual nadie se mete, que es mucho más complicada. Cuqui Barreiro Laborda, lo que le ordenaba, por ejemplo, a Gustavo Marescurrena, al jefe de Courier de Seiza, era que no escanee, que no controlara, porque ingresaban cargamentos de droga. En una ciudad donde murieron 5 tipos, en Time Warp, en Costa Salguero, en el Templo del PRO, las drogas de diseño ingresan desde Europa. Desde Argentina sale cocaína, que viene la pasta base desde Bolivia, acá se refina y salen algunas pastillas de diseño. Las pastillas de diseño caras, las Superman, las más caras, vienen desde afuera. Barreiro Laborda manejaba la aduana de manera informal y le daba orden al de Seiza y al de los puertos que no controlaran cuando llegaban cargamentos de droga. Es muy grave lo que pasa en la aduana, no es solamente una cuestión de contrabando, es una cuestión de ingreso de pastillas de droga de diseño que son muy dañinas. Miren lo que pasó en Arroyo Seco, ¿qué hizo Buenos Aires? Prohibió las fiestas electrónicas, prohibió las raves. Bueno, se hacen en el interior y hubo 2 muertos hace pocos días. Lo que pasa, lo que no se entiende es esto, ¿no? Que el pedir coima en este organismo es una cosa habitual, totalmente habitual, y no se trata de 2 pesos, como dijiste vos, Marcelo. ¿Qué se está haciendo con eso? ¿Cómo sigue este cuento, no? Porque estás hablando de miles y miles de millones de dólares anuales. Sí, y no estás tomando en cuenta lo que es todo lo que es la parte hormiga, desde... Por ejemplo, de que sale el tipo que viene en el aeropuerto coima, claro. y le tira, claro. Le arregla con el changuitero, digamos, de eso, o, por ejemplo, el tema que había, que era muy gracioso, o sea, vos tenías los controles, por ejemplo, en buquebús, y si alguien quería traer o llevar algo a Uruguay, se alquilaba un barco en cualquier lugar, cruzaba Carmelo y llevaba y traía lo que se le daba la gana y nadie lo controlaba. O bueno, y no vayamos más al norte, a la zona de Paraguay, a la zona, digamos, siguiendo, digamos, por el río, porque ahí ya es un colador. Pero esto pero quizás es la historia del origen de la aduana, ¿no? Cuando habían estos tipos que estaban encargados de la frontera y pedían algo en retribución para dejar pasar la mercadería. Así que esto es más viejo que... ¿no? La aduana tiene 400 años, ¿no? Claro. Tiene más de 200 años que la República Argentina. Pero hay un dato, yo estoy haciendo la secuela, ¿no?, del libro, y es un dato con el cual abro, porque es un dato duro con el cual se terminan todas las discusiones.
Si hablamos de celulares, solamente de celulares, el 30% de los celulares que se activan en la República Argentina, y las compañías es muy fácil que lo detecten porque saben cuando un equipo que se activa no fue creado en el país ni fue importado, el 30% ingresó de forma ilegal. Estamos hablando de un mercado de 50 millones de aparatos, los cuales 15 millones son ilegales. Ese es el grado de contrabando solamente en celulares. ¿Dónde están los celulares? Están en la red, en Mercado Libre, en cualquier lugar donde los venden, en las cuevas. Entonces, ¿por dónde entran? Entran por Salvador Massa, Yacuiba, por el norte, por Bolivia, entran por la triple frontera. ¿Por qué? Porque al tener tanto valor agregado, ya no es que vienen en barcos, eso ya vienen en aviones. Salen en aviones de Shanghái o de Hong Kong, a veces pasan por Miami, a veces van directo hacia Bolivia, hacia Iquique o hacia Bolivia, o van directo a la triple frontera. La triple frontera es el tercer enclave económico más importante del mundo. Está Hong Kong, Miami es el tercero, la triple frontera. Llegan miles y miles y miles de celulares. ¿Por qué se los trae por aire? Porque valen mucho. Las tablets, las laptops, los celulares son muy chiquitos, son muy livianos y valen mucho. Entonces conviene traerlos en avión, no hace falta un contenedor. Desde ahí empiezan a ingresar al territorio argentino. Lo que se le cuestiona a Gómez Centurión es que tuvo una obsesión por las latas, por los contenedores, por el puerto de Buenos Aires. Cuando toda la frontera, los 4.000 kilómetros, eran un desastre. Claro. La frontera seca con Brasil, la triple frontera, la frontera con Paraguay, la frontera con Bolivia. Son las más... Bueno, la gente que va a Chile a comprar electrónicos de alta gama, por ejemplo. Hay lugares con Chile que la sede de aduana es un contenedor. Yo en el libro lo puse. Ahí, no sé si lo voy a encontrar ahora, pero es un contenedor. Trayendo el libro, ¿eh? Sí. Muy bien. No, y lo más grave, ¿sabes qué es en el fondo? Que tengamos que salir a comprarlo afuera y no lo podamos comprar por un precio lógico en nuestro país. Mirá, yo no sé, director, si le complico la vida, mil disculpas, sé que se la complico, pero esa es la aduana de uno de los tantos pasos con Chile. Es un contenedor que tiene un techo es una vergüenza. Es una vergüenza, sí. Entonces, ¿eso es una aduana? Y atrás ves la cordillera, ¿no? Ese es uno de los pasos, gracias, perdón por la desprolijidad. Pero te quiero decir, tenía realmente, el macrismo había prometido radarizar, poner escáner, los escáneres no detectan droga, comprar lanchas artilladas para la hidrovía. Y el tipo se enfocó y se volvió loco y se ensimismó, se engatusó, el término que quieras ponerle, con el puerto de Buenos Aires, que era donde estaba fresca esta mercadería. Y en las escuchas, los tipos están desesperados, dicen, necesitamos sacar 100 por día, como que necesitaban terminar esto. Y decían, terminamos esto y nos jubilamos. Claro, eran 100 palos verdes, terminamos esto. Claro. Cookie, Barreiro Laborda, dice, terminamos esto y nos jubilamos. Atención, los tres se han declarado arrepentidos. Tiscornia, que está en la parte privada, y era un agente menor, pero sabe todo. Barreiro Laborda, que era el jefe de la parte privada, que era el que pedía la coima, está fugado el hermano de Lali Minichelli, el cuñado de Debido, Carlos Mono Minichelli, está fugado. Está fugado Mr. Kung Fu, que era un coreano que era el que juntaba a los compradores acá, para toda esa mafia del 11, y está arrepentido Pablucci. Es decir, hay 3 arrepentidos y hay 2 fugados que saben todo. La justicia no quiere llamar a declarar a nadie, ni a Gómez Centurión, ni a los 20, 25, casi 30 testigos que los arrepentidos están pidiendo que declaren. ¿Para qué salió la ley del arrepentido hace 2 o 3 meses? Justamente para este tipo de casos. Claro. Bueno, ahora tienen instrumento legal, pero no lo quieren usar. ¿Y hasta dónde es? Es decir, paró acá, ¿no? Aparentemente, ¿cómo sigue esto? Y sigue. Hacemos lío. El problema es que sigue. Sí. Es fácil. Hay que seguir investigando. Hay que seguir mirando cuántos contenedores van a remate, a subasta, y son cada vez menos, son muy pocos. Entonces la cosa sigue. ¿Por qué se da cuenta uno que sigue? Vaya a caminar por Avenida Pueyrredón, cada vez hay más puestos, o por Corrientes, o por Rivadavia. Vaya a ver cuántas saliditas hay 50 solamente en Capital Federal. Sí. Vaya a Puente de la Noria, a la salada original, a Punta Mogotes, tiene 13.000 puestos. Ahí está. Muchos dicen, no, son los talleres clandestinos de los bolivianos. Sí, en parte, pero es tan grande. Esas imitaciones de Fendi, de esas carteras, sí, ¿no? O las imitaciones de Louis Vuitton, la hacen los diseñadores
bolivianos, no, eso viene de China, eso está hecho con matricería de 3D, eso está hecho en talleres muy especializados, ellos están muy sofisticados. ¿Dónde están? Están en las calles, como uno dice, ¿dónde está la prostitución? Pero salgan a la calle, está lleno de papelitos de privados, de todos lados, están ahí, encuéntrenla. ¿Dónde está la mafia de los contenedores y la venta ambulante? Está ahí. Está ahí, sí, está sí, ahí. en cualquier esquina. La tienen ahí. Sí, es un tema que se diluyó, digo, se habló de esto y pasó. El poder, ¿no? yo insisto, lo que dice el jefe de la mafia, Cuqui Barreiro Laborda, estos contenedores puestos en calle eran de 12.000 a 14.000 millones de dólares. La renta de la soja para Argentina de todo un año para el Estado Nacional. Yo por eso cerré con una frase de George Bernard Shaw que decía, mire, la plata no es importante, ahora mucha plata, eso es otra cosa. Con esta frase nos estamos despidiendo, con un buen cierre. Gracias, Marcelo, por habernos acompañado. Bueno, a usted Vamos a seguir este tema, Julio, ¿no? Sí, va a haber que seguirlo. Se han quedado pensando. Sí, la verdad que sí, fuerte, la información que... Bueno, tremenda. Y a ustedes los invitamos para nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarnos.